Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. El Señor bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Saludamos de igual manera a nuestros hermanos que están desde Zoom conectados en espíritu y en verdad a la reunión de la Iglesia de Cristo Panamá Oeste. Asimismo, aquellos que desde otras partes del país y del mundo nos siguen en la página de la Iglesia en Facebook Live. Le damos las gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. El mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo con todos ustedes, este es un mensaje que habla de la perseverancia. Y la perseverancia es algo fundamental, no solo en la vida material, sino también en la vida espiritual. El Señor Jesucristo dijo en estos mensajes que Él presenta proféticos de Mateo capítulo 24 y 25, particularmente en Mateo 24:13 dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverancia entonces es un tema y es una actitud mental que todos necesitamos tener. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, tenemos un relato de perseverancia. Y yo deseo que ustedes, amados hermanos, tengan presente que este relato y este pasaje que leímos hace un instante, debemos interpretarlo correctamente. El apóstol está hablando allí, óigase bien, el apóstol está hablando de él y de sus compañeros en el ministerio. Cuando él habla de nosotros, y él habla aquí en todo el contexto, habla en plural, él está hablando de él y de aquellos que lo acompañan en la obra de Dios. Entonces, este es un relato de la perseverancia de Pablo y de sus compañeros en la obra de Dios. A pesar, óigase bien, de los grandes obstáculos, aquí en este pasaje, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, encontramos el testimonio de Pablo, un testimonio de perseverancia en la obra del Señor. A pesar de los innumerables sufrimientos. Sirva, por lo tanto, este testimonio de Pablo como inspiración que nos ayude a nosotros a perseverar en la vida cristiana. Vamos a volver a leer el texto. De la segunda carta a los Corintios, comenzando con el versículo, capítulo 4, empezamos con el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Apreciados hermanos, aquí el apóstol Pablo, que utiliza mucho metáforas, él emplea figuras, cosas de la vida cotidiana para ilustrar verdades espirituales.
Entonces, aquí nos encontramos con la metáfora de el vaso de barro. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Los vasos de barro somos nosotros. Literalmente, Dios nos hizo de la tierra. Pero noten aquí el contraste. El gran poder que tiene aquí esta palabra que estamos viendo en 2 Corintios 4:7. Un tesoro en un vaso de barro. Y el tesoro al que hace referencia aquí es el evangelio. El evangelio no solo es un mensaje para proclamar, también es poder de Dios para transformar las vidas. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí encontramos otra de las expresiones del Nuevo Testamento que serían aparentemente contradictorias. ¿Cómo va a poner Dios un tesoro en un vaso de barro? Pero ese es nuestro Dios, el cual hace cosas que no entendemos. Pablo dice, Dios ha depositado el tesoro del evangelio en nosotros. Y todo el poder y toda la gloria es para Dios. Continúa entonces el apóstol, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Los expertos, los exégetas, aquellos que estudian minuciosamente el texto bíblico, dicen que el apóstol cambia aquí en su expresión, en el desarrollo del mensaje que está presentando, cambia de la figura del vaso de barro, ahora toma otra metáfora. Y los expertos en el texto bíblico todavía no se ponen de acuerdo cuál es específicamente la figura que él está empleando aquí, el apóstol Pablo. Unos dicen que Pablo tiene en su mente los Juegos Olímpicos que se realizaban en el Istmo de Corinto cada 5 años. A esos juegos se les llamaba agonos. Y Pablo estaba acostumbrado, familiarizado de las competencias olímpicas. Y sabemos que en otros pasajes bíblicos él usa mucho esa figura, la figura del corredor, la figura del luchador. Pero también Pablo emplea la figura del soldado romano para hablar de que los cristianos somos soldados de Dios, que estamos peleando una guerra espiritual real. Y entonces, a mi parecer, aquí yo veo una combinación de figuras de lo que Pablo tiene en su mente, comparando para que veamos y nos ilustremos y que el mensaje llegue. Y entonces en el versículo 8, el apóstol habla que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Más adelante voy a explicar estos 4 pares de participios que encontramos aquí en el texto bíblico, con un mensaje opuesto el uno del otro. Continuamos con la lectura. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Recuerden, ese nosotros, el apóstol está hablando allí de él y de los compañeros de ministerio. Y ese ustedes es la iglesia de Corinto. Y noten aquí en estos 3 versículos que yo he puesto en rojo, cómo repite el apóstol la palabra muerte y vida. Vida y muerte. Muerte y vida. Reitera esta idea específicamente de ellos expuestos a la muerte, para que los creyentes y el mundo que escuche el evangelio reciban vida. Comparto con ustedes lo que dije hace un instante, el testimonio de Pablo expuesto en estos 4 pares de palabras, tomado de 2 de Corintios 4, 8 al 10. Tenemos aquí, y comparto con ustedes en pantalla, este cuadro. Columna de la izquierda, por fuera, lo que Pablo y sus compañeros aparentaban. Y en la columna de la derecha, por dentro, la realidad, lo que ellos estaban experimentando en sus vidas. Ante el mundo, estaban atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Sin embargo, dice, no angustiado, no desesperado, no desamparado, no destruido. Sentenciado a muerte. Era el hombre más buscado. Llevaba una etiqueta, condenado a muerte. Sin embargo, para que otros tengan vida, aquellos que recibían el evangelio pudiesen tener vida en Cristo Jesús. Amados hermanos, yo ruego y suplico que estemos atentos a la palabra de Dios. Aquí Pablo abre su corazón y se muestra vulnerable. Aquí Pablo, apreciados hermanos, tenemos una rara ocasión de ver al gran apóstol Pablo crudamente honesto, abriendo su corazón para que no pensemos que Pablo nunca se preocupaba, no se afligía, que Pablo era el gran apóstol que estaba en el mismísimo cielo. Ciertamente, Pablo, como cualquier otro ser humano, estaba lleno de tribulaciones. Como vemos, la vida del soldado cristiano no es fácil. Pablo emplea 4 pares de palabras opuestas unas de otras para describir el sufrimiento como soldado de Cristo. Y voy entonces a compartir con ustedes una brevísima explicación de cada una de estas palabras. Estamos atribulados en todo. La expresión en todo en su original griego, escúchese bien, la idea que tiene es que por todos lados. Y los expertos en la exégesis bíblica
Ellos dicen que lo que tiene Pablo ahí en mente es la figura de un luchador que está en el cuadrilátero con su contrincante y tiene un espacio donde no debe salir en la pelea cuerpo a cuerpo, y el luchador lo agarra en todas las esquinas y lo levanta y lo derriba. Atribulados. Dicen que la palabra en griego significa afligidos, presionado, aplastado, pero no angustiado. Dice Pablo, porque miramos a Dios y Dios nos ayuda. Nuestra fuerza proviene de Dios. Y en 2 Corintios 1:8 él dijo, hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. ¿Quién dice esto? ¿Y de quién está hablando este texto? Lo dice Pablo y está hablando de sí mismo. Un momento, ¿perdió Pablo la esperanza de vivir? Sí, eso es lo que está diciendo. Pablo dijo que él pensó, dada la tribulación que estaba enfrentando en Asia, dijo, de esta no salimos con vida. Y en 2 Corintios 7:5 comparte otra situación similar. Desde que llegamos a Macedonia, no hemos tenido descanso, sino todo lo contrario. Hemos tenido muchas dificultades. Nos preocupan nuestros enemigos y nuestros propios temores. Pablo estaba en constante ansiedad, con temor, con duda. Claro que sí. Por eso les dije, Pablo está hablando allí de él y de sus compañeros. Y esto debe servirnos de inspiración para nosotros. No estamos solos en el sufrimiento. Luego el apóstol dice la segunda palabra, el segundo par de palabras, en apuros. Y lo que quiere decir allí Pablo es que otros traducen perplejos, o sea, asombrados de lo que nos ocurre. A menudo nos sentimos inciertos y con dudas de lo que será de nosotros. Y esto nos produce ansiedad, pero no caemos en la desesperación. Incluso en medio de nuestros mayores asombros, sabemos que Dios es capaz de apoyarnos y de librarnos, y en Él siempre ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza. Eso lo dice Pablo allí. Esa es toda la idea encerrada en esta palabra, en apuros. Pero no. Tenga por seguro que cualquiera que sea la condición en la que se encuentran los hijos de Dios en este mundo, tienen un pero no con el que consolarse. La situación a veces es mala, muy mala, pero no es tan mala como podría ser. Usted ha perdido algo material. Cuando pierde algo material, pero no ha perdido el cielo. Usted ha perdido la salud, pero no la vida. Usted ha perdido a un ser querido, pero no ha perdido a Dios. Siempre hay un pero no. Sí, estoy afligido, pero tengo confianza. Sí, estoy mal, pero espero en el Señor. Y luego la tercer par de palabras, perseguido.
Somos perseguidos por los hombres, perseguidos con odio y violencia de un lugar a otro, como hombres que no son dignos de vivir. Sin embargo, no estamos abandonados por Dios. Los hombres buenos a veces parece que son abandonados por sus amigos, así como son perseguidos por sus enemigos, pero Dios nunca los abandonará. Derribado. A veces somos abatidos, el enemigo nos tumba, el enemigo puede prevalecer en gran medida y nuestros espíritus comienzan a fallarnos. Puede que sintamos miedo y combatimos. Sin embargo, pero no estamos destruidos. Pablo habla de sus sufrimientos por causa del trabajo que realiza por Cristo. Y nosotros ni siquiera nos aproximamos al nivel de sufrimiento cuando padecemos como cristianos. Esto no significa que nuestros padecimientos no sean importantes, pero si Pablo, el gran apóstol Pablo, sufrió así y de verdad sintió dolor, duda y miedo, pero perseveró hasta el fin, hasta acabar su carrera, ¿cuánto más nosotros, que lo que sufrimos es menos en comparación a él? ¿Cuánto más nosotros no debemos y podemos llegar hasta el fin de nuestra carrera cristiana? En 1 Corintios 4:11 al 13, Pablo comparte de su corazón sobre las luchas que enfrenta. En la primera carta a los Corintios, nuestro texto está en la segunda carta a los Corintios 4. Pero fíjense, en la primera carta, en el mismo capítulo 4, desde el 16 al 18, Pablo dice, 4:11, incluso ahora tenemos hambre y sed, nos hace falta ropa, la gente nos maltrata y no tenemos un hogar. Tenemos que trabajar mucho para vivir. Cuando nos maltratan con palabras, hablamos bien de ellos. Cuando nos persiguen, los soportamos. Cuando nos dicen algo malo de nosotros, les hablamos amablemente. Hasta hoy nos tratan como la basura del mundo, como los desechos de todos. ¿De quién está hablando Pablo? De sí mismo. Solo cuando veamos al dolor presente, el dolor que pasamos ahora en esta vida, a la luz de la eternidad, es que podremos manejar correctamente el dolor. Oigan bien esto. Cualquiera que sea el sufrimiento que padecemos aquí en esta vida, lo vamos a poder manejar si no nos quedamos viendo ahora el presente, el hoy, el sufrimiento, sino que vemos hacia la eternidad. Cuando tenemos esa visión, que no es una visión temporal, local, sino una visión eterna, vamos a poder manejar el dolor en el presente. Y eso es lo que Pablo nos enseña aquí. Pablo nos dice que las pruebas de la vida ayudan a que nuestros espíritus se renueven. Crecemos espiritualmente a través de los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles tenemos que elegir en quién o en qué confiar. Los tiempos difíciles nos ayudan a mirar más allá de las cosas sin importancia y ver lo que realmente es importante.
Pregunto, ¿por qué llama Pablo a estos tiempos difíciles leves y momentáneas tribulaciones? Estoy citando el texto que tenemos base, 2 Corintios 4, volvimos al texto base, en la porción que ya leímos, pues tengo por cierto que las leves tribulaciones del presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo llama a estos tiempos difíciles leves y momentáneas tribulaciones? Porque Pablo está viendo desde la perspectiva de la eternidad. Él mira el panorama completo, y eso es lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 12, hablando de Jesucristo, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, óigase bien, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que él tenía delante? Ver a la iglesia en el cielo, en la gloria. ¿Cuándo la vio? Cuando iba a la cruz. Cristo miró el resultado. Él vio la eternidad. Él vio a los hombres y mujeres salvados por su sacrificio y fue a la cruz. Algo tal vez en una mínima relación o comparación podría ser una cirugía grande a la que seamos sometidos. Le tenemos miedo y pánico por el procedimiento, por los resultados y consecuencias, por el tiempo de recuperación, y podríamos decir, no quiero someterme a esa cirugía. Pero cuando nos dicen, mire, ciertamente usted va a pasar esto y esto y lo otro, pero el resultado es que usted va a ganar calidad de vida, entonces usted dice, sí voy. La vida cristiana es difícil, pero miremos las dificultades por ser fieles a Dios, lo que pasemos por ser fieles a Dios, miremoslo a la luz de la eternidad. La vida está llena de dificultades y dolor, pero Pablo dice que este corto tiempo de dificultades nos enseña cosas que no podemos aprender de otra manera. El secreto de la perseverancia en la vida cristiana es donde ponemos la mirada. Pablo dice que el secreto es enfocarnos en lo invisible. Fíjense, la Biblia contiene registros de personas que se atrevieron a perseverar en Dios en tiempos difíciles y pudieron experimentar cosas grandes. José fue vendido como esclavo y enviado a la cárcel injustamente, y Dios usó la experiencia de José para elevarlo a la segunda posición de mando en Egipto, y eso hizo posible que se salvara el pueblo de Israel de la hambruna. Moisés y los hijos de Israel quedaron atrapados entre el desierto, el mar y el ejército egipcio. Pero Dios usó ese evento para demostrar su poder ilimitado y abrió el mar Rojo. Algunos de nosotros vivimos vidas muy cómodas y no sufrimos nada comparable a los primeros cristianos. Sin embargo, debemos recordar que todo lo que Pablo dijo aquí fue cierto, fue real, él lo vivió. Y fue Jesús quien dijo: cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Dejo con ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Y ahora invito